muy agradecido con el Señor porque tengo una vez más la oportunidad de entregar a ustedes otra palabra más de esta serie anual, que son los principios liberadores o verdades liberadoras de Dios para activar una vida abundante. Hemos estado trabajando durante todo este año unos principios que son fundamentos de nuestra fe en Cristo. Este año la palabra ha sido de una u otra manera un poco más doctrinal, porque he visto la necesidad, mis hermanos, de que podamos como revisar los fundamentos sobre lo que estamos parándonos, ¿verdad? Porque muchas veces basamos nuestra fe en lo que sentimos, y este es uno de los principios que estuvimos estudiando este año. La verdadera fe no se basa en lo que sentimos, la verdadera fe se basa en lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿sí? Por eso hay que revisar qué estamos creyendo. ¿Estamos creyendo según lo que sentimos o estamos creyendo según lo que Dios ha hablado? Y en esta mañana vamos a tocar un tema muy sensible porque es fundamental en el mundo espiritual para poder experimentar verdadera transformación de vida. Y tiene que ver con la mente. Así que póngase los cinturones, siéntese bien, porque vamos a estar hablando de algunas cosas bien interesantes. Si usted puede tomar notas también, yo se lo agradezco para que usted posteriormente pueda empezar a revisar un poco más a fondo las citas bíblicas que voy a estar entregándote. Yo he titulado la enseñanza de hoy Nuevamente. Diga conmigo, nuevamente. Es una palabra que pareciera que tuviera dos sentidos, ¿cierto? Quiero que la tomen, por favor, en el sentido original para el cual la quiero utilizar en esta enseñanza. Nuevamente, o sea, una mente renovada, ¿verdad? Una mente diferente. Y para esto quiero que entonces coloquemos la base bíblica que se encuentra en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Quiero hacer lectura en la Nueva Traducción Viviente. Me encanta cómo allí también es descrita esta verdad. Romanos 12, 1 y 2. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. O sea, vivo y santo. Esa es la clase de sacrificio. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Quiero que repita bien fuertemente conmigo esta verdad. Diga conmigo: más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Es bien, pero bien interesante algo que encontramos aquí. Bueno, hay muchas verdades poderosas aquí, pero hay algo que impacta mi espíritu, y es que hay una correlación muy, muy directa entre renovar, cambiar, transformar el espíritu o la actitud de nuestra mente. ¿Para qué? Para poder aprender a conocer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué a veces se nos dificulta terriblemente discernir la voluntad de Dios en nuestra vida diaria? A veces terminamos tomando decisiones pero tan desacertadas. Algo anda muy mal con respecto a ese asunto. Y muy probablemente está relacionado porque todavía no hemos renovado el espíritu de nuestra mente. Tenemos todavía una mente condicionada al estilo o al sistema de este mundo que tanto nos bombardea, ¿cierto? Al estilo del mismo Satanás, que tanto busca estrategias para merodearnos, y sobre todo al estilo de nuestra propia carne, que tanto busca dominarnos y llevarnos a vivir independientemente de Dios. Entonces, por favor, no olvide esa correlación tan importante. ¿Quieres desarrollar la capacidad de ser entendido en cuál es la voluntad de Dios para tu vida, buena, agradable y perfecta? Trabaje la renovación de su entendimiento. Una nueva mente. Ahora,
hay otra verdad que quiero que por favor, si usted está escribiendo, la escriba. Y es esta: ya no estoy espiritualmente muerto en Adán. Otra vez, ya no estoy espiritualmente muerto en Adán. Ahora estoy espiritualmente vivo en Cristo. Amén. Estas verdades son perlas, mis hermanos. Perlas que cuando usted las reciba, valórelas, cuídelas. Son tesoros que si usted no solamente las trabaja aquí en su mente, sino que también las experimenta en su corazón, van a empezar a convertirse en esos potenciales catapultadores, catalizadores, para que desarrolles una vida en Cristo. Diga conmigo entonces: ya no estoy espiritualmente muerto en Adán. Ahora estoy vivo espiritualmente en Cristo. Ahora, esto no me lo inventé yo. Eso es lo que dice 1 Corintios 15, 22. Siga conmigo la lectura, por favor, para que sepa que esto tiene base bíblica. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. ¿Entiendes esto? ¿Cuántos están en Cristo en esta mañana? A ver. Si hay alguien aquí nuevo que no conoce el Evangelio, que no conoce de nuestro Señor Jesucristo, bueno, esta es la oportunidad. Entienda que para eso le trajo el Señor, para que entienda que mientras no estés en Cristo todavía permaneces espiritualmente muerto en Adán, ¿sí? Cristo es el nuevo Adán. Ahora bien, mirando esta verdad de 1 Corintios 15, 22 que acabamos de leer, yo creo que todos, absolutamente todos en nuestra experiencia cristiana nos hemos preguntado en algún momento lo siguiente. A ver, yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. Si lo anterior es verdad, es decir, que ahora ya no estoy espiritualmente muerto en Adán, sino que ahora estoy espiritualmente vivo en Cristo. Si esto es verdad, ¿por qué todavía me siento como antes? ¿Cierto? ¿Por qué todavía continúo batallando con muchos de los mismos asuntos, de los de siempre? ¿Sí se ha preguntado eso en algún momento? Yo me lo he preguntado muchas veces. Se sobreentiende que ahora soy cristiano, que ahora estoy en Cristo, se sobreentiende que ahora mi anhelo es de verdad, sinceramente, agradar a Dios. Pero ¿por qué sigo teniendo tremendas batallas en mi interior? ¿Por qué sigo teniendo luchas? ¿Por qué sigo teniendo debilidades? Bueno, quiero darte un aliciente. No solamente tú, el apóstol Pablo también. El gran apóstol Pablo. Léase Romanos capítulo 7 en esta semana y allí se va a dar cuenta el grito tan agónico que el apóstol eleva desde lo más profundo de su alma, porque él se sentía frustrado. Dios, ¿por qué lo que no quiero hacer termino haciéndolo y lo que tanto quiero hacer casi nunca lo hago? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él termina dando una respuesta: gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria. Amén. O sea que la clave de todo esto, para poder seguir avanzando y para poder seguir experimentando esa nueva vida, está en Cristo Jesús. Por eso es que nos llamamos cristianos, mis hermanos, porque se sobreentiende que el centro de nuestra existencia es ¿quién? Cristo. Pero pareciera que muchas veces el centro de nuestra vida es cualquier otro ser, cualquier otra circunstancia, cualquier otro pensamiento, menos Cristo. Permítame, por favor, hacer una ilustración para que interiorice un poco más esta poderosa verdad, ¿sí? Ahora, como dice esta verdad, ya no estoy espiritualmente muerto en Adán, sino que ahora estoy espiritualmente vivo en Cristo. ¿Entendieron ese principio? Pero ¿por qué entonces, a pesar de que estoy espiritualmente vivo en Cristo, sigo batallando con eso? Mire esta ilustración. Usted lleva muchos años jugando fútbol con un entrenador de X equipo, pero resulta que el entrenador de ese equipo tiene la característica de que denigra a los jugadores, los manipula. ¿Con qué los manipula? Los manipula con el miedo, los manipula con la intimidación. Es un entrenador que utiliza estrategias coercitivas, ¿sí?,
para que termines haciendo lo que Él quiera y tú quedas anulado también en tu propia voluntad. Ahora, usted para continuar en ese equipo, porque usted quiere seguir desempeñándose en esa profesión y quiere seguir avanzando, usted decide entonces, a pesar de ese entrenador, decide aguantar, pero también decide triunfar y sobre todo decide sobrevivir bajo su autoridad, bajo la autoridad de ese entrenador. Un día, el que menos tú esperabas, un día a usted lo canjean a otro equipo. Usted ni siquiera estaba enterado, pero resulta que lo canjearon a otro equipo y entonces queda bajo otro entrenador. Diga conmigo, otro entrenador. Resulta que entonces el viejo entrenador es cosa del pasado. Diga conmigo, el viejo entrenador es cosa del pasado. Ahora también diga conmigo, usted y el viejo entrenador ya no tienen ninguna relación. Entonces usted tiene que entender eso. Ya, a usted lo canjearon, ahora usted ya no pertenece a ese equipo de ese viejo entrenador, ahora usted lo ubicaron en otro equipo. Y escuche esto, su nuevo entrenador es completamente diferente al antiguo. Ahora este entrenador resulta que es bondadoso con los jugadores, es respetuoso con los jugadores y sobre todo utiliza la herramienta del amor para poder enseñar a sus jugadores. La pregunta que ahora surge frente a este cambio de entrenador es: ¿cuál será su manera inicial de relacionarse con su nuevo entrenador? ¿Cómo te vas a relacionar con ese nuevo entrenador? Llevaba mucho tiempo formando parte de ese equipo con el viejo entrenador, pero ahora estás en un nuevo equipo y con un nuevo entrenador. ¿Cómo será tu manera inicial de relacionarse con ese entrenador? Yo te voy a dar la respuesta. Hasta que llegues a conocer más profundamente al nuevo entrenador, hasta que logres tener una relación más cercana con ese nuevo entrenador, lo más probable es que usted volverá a la manera en que fue entrenado bajo el antiguo. Pasa lo mismo, por ejemplo, con personas que han sido secuestradas y que duraron meses durmiendo, por ejemplo, en el mismo piso o en una esterita ahí en el piso. Todas las noches esa era su cama. Llega la liberación, logran liberar a ese secuestrado y ya está esa noche. Después de mucho tiempo va a poder volver a dormir en su deliciosa cama, en su acogedor cuarto. ¿Y sabe qué sucede? Tan pronto se monta en su camita deliciosa para descansar, después de mucho tiempo que no lo hacía, a los pocos minutos, consciente o inconscientemente, termina durmiendo ¿en dónde? En el piso. Por favor, relacione esto, porque esto es lo que está pasando, mis hermanos. Lamentablemente esto es lo que está pasando con muchos cristianos hoy día. ¿Y todo por qué? Seguimos comportándonos, seguimos abrigando miedos, temores, heridas, resentimientos, deseos de superación, pero mal enfocados, porque todavía la mente nos juega una mala pasada. Pensamos que todavía estamos bajo el antiguo o el viejo entrenador. Y aunque ya el nuevo entrenador nos está diciendo de una u otra manera: yo no opero así, esa no es mi manera de operar, es una manera errónea, mi manera es diferente. Yo promuevo tu ser, yo promuevo tu vida, yo promuevo tu valor, tu dignidad, tu autoestima como ser humano, yo la promuevo. Sin embargo, si no hay ese renacer, si no hay ese cambio en la mentalidad, aunque estemos bajo la cobertura del nuevo entrenador, vamos a continuar actuando como si estuviéramos bajo el antiguo. ¿Tiene sentido esto, mis hermanos? ¿Sí o no? Todos nacemos espiritualmente muertos. Esa es la realidad. Todos nacemos espiritualmente muertos. Es decir, por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23. ¿Sí? Perdón, 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Eso quiere decir que todos estamos muertos. Eso quiere decir que no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, ni el conocimiento de sus caminos. Eso significa que todo ser humano, cuando nace en esta tierra, en esta dimensión física, natural, nace bajo la autoridad del antiguo entrenador. Y por consiguiente hemos aprendido a hacer las cosas a nuestra manera. Por el trato que recibimos de ese entrenador irascible, de ese entrenador que busca la manera de manipularnos con el miedo y de usarnos o utilizarnos para sus propios propósitos. Entonces, a pesar de eso, nosotros buscamos la manera de sobrevivir, buscamos la manera también de aguantar, buscamos la manera de triunfar a como dé lugar. Porque necesitamos en lo más profundo de nuestra alma tener un sentido de valoración. Y ya que no lo hallamos en ese entrenador, tenemos que buscarla o rebuscarla como sea posible. Y eso es lo que pasa entonces con los seres humanos. Porque una persona entre más sufre, entre más es herida, más fuerte es, ¿sí? Su ceño se frunce más, ¿cierto? Cuando usted ve a una persona que todo el tiempo es así, y aún para reírse yo no sé cómo hace. Todo esto que hay aquí demuestra años de sufrimiento, ¿sí? Años de dolor, años donde tuvo que colocar un escudo para defenderse todo el tiempo. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que nos conformamos. Diga conmigo, nos conformamos. Nos conformamos a este mundo, mis hermanos. Ese es el problema. Y lo más triste es que incluso como creyentes, vuelvo y repito, aun cuando nos pidieron para otro equipo, ¿sí? Aun cuando ya nos solicitaron para estar bajo la cobertura de otro entrenador, seguimos conformados a ese sistema antidios. No sé qué pasa, pero nos rehusamos a renovar el espíritu de nuestra mente. Y entonces nomás en el ámbito espiritual o religioso, entonces lo que hacemos es solamente cambiar de religión. Si venimos de la religión tradicional, entonces cambiamos el cura por el pastor y cambiamos la misa por el culto, pero internamente no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado aquí. Diga conmigo, la mente es una puerta. Mira lo importante, mis hermanos, lo importante de la mente en el ser humano. Y mira la importancia que tiene la mente con respecto al tema del evangelio. Esto a mí me impactó hace mucho tiempo cuando lo entendí. Cuando Jesús lo primero que dice tan pronto desarrolla su ministerio público es: arrepentíos, porque el reino de los cielos. Él de una vez dio la clave. Mire, yo he sido enviado para traer un nuevo sistema, ¿sí? Un sistema que tiene el poder de transformar completamente al ser humano y elevarlo a un nivel de supervida, la vida abundante que Dios planeó para el ser humano. Pero el único acceso para eso es la metanoia, arrepentimiento, cambio de mentalidad. Y hay cristianos que pueden llevar hasta 40, 50 años en el evangelio, pero no han trabajado esto. Y se han perdido y se están perdiendo de una cantidad de riqueza, de herencia que ya Cristo nos dio por su obra en el Calvario. Así que necesitamos entonces renovar nuestra mente. Ahora estamos bajo un nuevo entrenador. Diga conmigo, ahora tengo un nuevo entrenador. Pero dígalo bien fuerte y con gozo. Diga, ahora tengo un nuevo entrenador. Y entonces la clave para esta transformación, ¿sabe cuál es? Establece una cercanía, establece una relación personal con ese entrenador. No te enfoques solamente a ir a los entrenamientos, ¿sí? Establece una relación con tu entrenador. Ahí va a estar marcada la diferencia. Porque ahí viene el otro problema. Entonces cristianos que se enfocan solamente en agradar al entrenador, en hacer lo que el entrenador diga.
Pero Dios no solamente quiere, como entrenador nuestro, que hagamos lo que Él nos pide. Él quiere que nosotros estemos con Él. ¿Se acuerda lo que pasó cuando Jesús duró toda una noche orando para luego escoger a los discípulos? Dice la palabra del Señor que entonces, cuando amaneció, empezó a llamar a los discípulos para que estuviesen con Él. Esa fue la primera, o la prioridad más importante, para que estuviesen con Él. Jesús desea que nosotros nos relacionemos con Él. Jesús desea que nosotros tengamos una comunión íntima con Él. Ahí es donde va a estar, hermanos amados, la clave de la transformación de nuestro entendimiento. Yo sé que todos estarán de acuerdo conmigo en lo que voy a decir. Por eso uno como padre vigila mucho las amistades de los hijos, ¿cierto? Todos hemos tenido de una u otra manera la experiencia de ver cómo una buena amistad bendice a nuestros hijos, como una mala amistad lo pone uno en alerta, ¿cierto? Las antenitas de venir se activan. Y cuando uno ya confirma que no es una buena influencia, uno busca estrategias y maneras ¿para qué? Para alejar esa mala influencia. Entonces, mis hermanos, lo mismo, nosotros tenemos que entender que si queremos transformar el espíritu de nuestra mente, pues necesitamos estar lo más influidos, ¿sí? Influenciados por nuestro Señor. Y para estar muy influenciados por nuestro Señor necesitamos estar cerquita de Él, enamorarnos de nuestro Señor, apasionarnos por Él. ¿Y sabe cómo nos apasionamos de nuestro Señor? Estudiando su palabra, conociéndolo, cada día meditando en su verdad, conociendo su corazón, sus características, sus virtudes como persona. Qué bueno saber que Dios es un Dios personal. Cuando nosotros tenemos entendimiento de lo que es Él y de lo que Él ha hecho por nosotros, entonces allí va a estar la clave para el cambio de nuestro mundo pensante. Es allí donde entonces vendrá una nueva mente. Claro que sí, porque entonces ahora tenemos claridad de quién es mi entrenador y lo que Él hace por mí y lo que Él espera de mí. Yo quiero que miremos, mis amados hermanos, algunos aspectos esenciales, diga conmigo, esenciales para una nueva mente. Aspectos esenciales para una nueva mente. Y tome nota de esto, son más o menos 50. No, mentiras. Lo suficientes para que usted pueda salir de aquí a escudriñarlos y trabajarlos, sobre todo a trabajarlos. A ver, lo primero que yo quiero que revisemos es el tema de las fortalezas mentales. Fortalezas mentales. Esto es muy importante, mis hermanos, porque las fortalezas mentales, nada más ni nada menos, son patrones mentales habituales de pensamiento. Esos son las fortalezas mentales, patrones habituales de pensamiento. Nos guste o no nos guste, absolutamente todo lo que hagamos, por simple que sea, en un día, como por ejemplo el de hoy, antes de hacerlo lo pensamos. Así funcionamos. Todo lo que hacemos, lo hacemos primeramente pensado, de la mente, ¿sí? Algunos pueden decir consciente o inconsciente, pero ¿viene de dónde? Porque somos seres pensantes, ¿sí? Somos seres pensantes. Entonces, las fortalezas mentales son mecanismos de defensa revelados en un temperamento ajeno al gobierno de Dios. Esos patrones o fortalezas mentales se empiezan a aprender por el entorno en el que hemos nacido y en el que hemos sido criados, y según la cultura familiar que hemos tenido y donde las personas que nos han influenciado van generando esas fortalezas mentales. Y por eso es que podríamos, de pronto, como para ilustrar, que no se nos olvide, imagínense cuando usted ha ido a una finca, ¿sí? Y nada más ni nada menos fue en tiempo de invierno, y usted llevó tremendo carrazo, se llevó un Jeep Rubicon, me fascinan esos carros, y tuvo que pasar por un sitio donde justamente lo que había era puro barro, ¿sí? Pero no había por dónde más pasar, obligatoriamente tenía que pasar por ahí. Y entonces usted mete el carro y sigue para adelante. ¿Qué quedó ahí donde estaba todo ese barro? Las huellas, ¿cierto? Resulta que pasan los días, pasan las semanas, dejó de llover, y cuando usted nuevamente regresa, ¿qué encuentra ahí?
encuentra las huellas, ¿cierto? Y usted necesita obligatoriamente con el mismo carro volver a pasar para el otro lado. ¿Por dónde usted va a ubicar las llantas? Esos son patrones mentales, esos son fortalezas mentales, mis hermanos. Mire, escoger una senda errada y practicarla por lo menos durante 6 semanas seguidas va a terminar convirtiéndose ¿en qué? En un hábito, ¿sí? Se va a terminar convirtiendo en un hábito. Y entonces cuando ya ese patrón se convierte en un hábito, ahí es donde se va a convertir en una fortaleza. Ya es algo fuerte en usted. Usted concibe solo de esa manera esa situación. No hay otra manera. Usted no mira para otro lado, no. Ya usted sabe que tiene que meter las llantas de su carro por ahí mismo, ¿sí? Por esa huella. Si hemos programado erróneamente nuestras mentes, ¿será que podemos reprogramarlas? ¿O reprogramar nuestra mente? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? ¿Sí es posible reprogramar nuestras fortalezas mentales? Claro que sí. Sí es posible. ¿Pero es fácil o difícil? Es difícil, ¿cierto? Pero es posible. Aunque las fortalezas mentales se aprenden con el tiempo por nuestro entorno, se pueden derribar en Cristo. Diga conmigo, yo puedo derribar toda fortaleza mental con el poder de Jesucristo. Ahí es donde está la clave, con el poder de Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos querido cambiar ciertas cosas desde nuestras fuerzas? ¿Sí? Ahora sí me voy a proponer. Y tenemos una impresionante fuerza de voluntad, o sea, un deseo impresionante de cambiar. Y hasta lo intentamos y funciona por unos días. Pero después, ¿qué? Algo sucede y volvemos a caer en la huella. Si yo dije, esta vez no voy a meter las llantas por esa huella, me voy a ir por este otro ladito, ¿sí? Tiene que haber otra manera, porque va y se me daña el carro. Y resulta que intentándolo, y usted dice, no, y por el miedo, vuelve a caer en la huella. De una u otra manera, como que se siente nuevamente cómodo, porque es el patrón al que está acostumbrado. Eso sucede cuando lo hacemos en nuestras fuerzas. Esto solamente se logra a través del poder de Jesucristo. El poder de Jesucristo operado a través del Espíritu Santo. 2 Corintios 10, 3 al 5. Escucha muy bien lo que dice el apóstol en la Nueva Traducción Viviente. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Ahí están las fortalezas mentales. Y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas ¿a qué? A obedecer a Cristo. Entonces, la manera para poder experimentar y evidenciar en primera instancia una nueva mente es cambiando esas fortalezas mentales, pero en Cristo. En Cristo. ¿Yo cómo voy a poder entonces cambiar esa forma en que yo estaba acostumbrado a entrenar bajo el miedo, bajo la presión, ¿sí? Para solamente hacer lo que él me decía que tenía que hacer, porque si no entonces ya me insultaba o me hacía sentir degradado? ¿Cómo hago ahora para disfrutar de este entrenamiento sin sentirme culpable? ¿Cómo hago ahora para de todos modos sentirme que soy valioso a pesar de que no me siento así? Bueno, entonces tengo que empezar a fortalecer más mi comunión con el entrenador. Entre más tiempo pase con mi entrenador, más lo voy a conocer y más me voy a convencer de lo que él me valora, de cuánto él me valora. La clave está en la relación. Relación con Jesús. Por eso el segundo elemento, el segundo esencial que quiero que tengamos muy presente tiene que ver con el gobierno de Cristo. Diga conmigo, gobierno de Cristo. Miren, mis hermanos, nuestras mentes son como las computadoras. ¿Cómo así, pastor? Sí, nuestras mentes son como las computadoras. Lo que ponemos allí es lo que sacamos. ¿Usted quiere encontrar algo en su computadora? Pues primeramente tiene que asegurarse de que lo haya puesto allí, ¿sí? ¿Cómo así, pastor? Pero por ejemplo el internet. Pero si usted no le activó, ¿cierto?
esa funcionalidad de que su computador pueda conectarse a internet, pues no va a poder hacerlo, ¿sí? Tiene que estar primeramente esa función o esa aplicación activa. Entonces lo mismo, usted solamente va a poder sacar de su mente lo que permitió entrar allí. Eso es muy importante, por favor. Solo el gobierno de Cristo en la mente y el corazón es lo que nos va a transformar. El reino de Dios, un sistema de vida superior al que nos ha vendido el viejo entrenador. Un sistema de vida superior, un sistema de vida que se basa en la valoración del ser humano por el amor que Dios le tiene a él, ¿sí? No tanto por el esfuerzo humano. Hoy mucha gente se siente importante y se siente especial por lo que ha logrado por sí misma. Pero esa es una plataforma muy, pero muy peligrosa. Y por eso es que encontramos gente que ha estado súper bien y que hasta uno los admira y de la noche a la mañana escucha, se suicidó. ¿Cierto? Porque basó su autoestima, su valor propio, su dignidad como persona en una plataforma humana, en una valoración, pero de sí mismo. Nosotros tenemos que basar nuestras valoraciones en el sistema del reino de Dios. ¿Por qué el sistema del reino de Dios? Porque ¿sabe cómo se llama la constitución? ¿Cómo se llama la constitución del reino de Dios? Romanos 6:33. Perdón, Mateo 6:33. La constitución del reino de Dios se define en una sola palabra: justicia. Cuando nosotros nos sometemos al reino de Dios, nos estamos sometiendo a todo lo que es justo. Y cuando el ser humano vive en justicia, esa persona disfruta de paz. Paz con Dios, pero paz con su prójimo. ¿Por qué? Porque hay justicia, ¿sí? Se siente justo, siente que hay justicia para él y actúa también de manera justa. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces entienda que el día que decida someterse a ese gobierno, esto también es muy importante, el día que usted decida, no voy a seguir actuando de manera equivocada, es decir, estoy en un nuevo equipo, pero estoy todavía actuando como si estuviera bajo el viejo entrenador. No, decido a partir de este momento tener claro, voy a renovar mi mente, ya estoy bajo un nuevo entrenador y voy ahora a valorar cómo el entrenador me valora. Voy a adoptar eso. Por favor, hermano, el día que usted decida eso, quiero que también presupueste algo, y es que se va a arreciar en su mente una batalla. El día que usted decida, bueno, ya, definitivamente no voy a seguir creyendo las mentiras del viejo entrenador, voy a decidir creerle a mi Dios, voy a empezar a entender verdaderamente lo que Dios quiere que yo entienda para mí, va a empezar a arreciarse una batalla crítica en su mente. Porque el viejo entrenador ya está ahí bien poseído por tantos años en los que usted permitió creer a sus mentiras. Y tiene que haber esa batalla. Pero no se asuste frente a esa batalla. No le tenga miedo a esa batalla, porque ahí es donde también encontramos, mis hermanos, especialmente los pastores, nos damos cuenta, preciosos hermanos que tienen el anhelo de empezar a vivir de acuerdo al nuevo entrenador y empiezan a avanzar. Y entonces, ¿qué sucede en ese proceso? Dan 2 pasos hacia adelante y luego retroceden 1. Y entonces, como retroceden 1, se sienten desanimados. No, mire, yo les doy una buena noticia. En este proceso donde se arrecia la batalla en nuestra mente porque estamos generando una nueva mentalidad acorde al nuevo entrenador, es normal que diariamente avancemos 2 pasos y retrocedamos 1. El asunto es que mucha gente, cuando avanzó 2 pasos y retrocedió 1, se quedó ahí y dice, no, esto es muy difícil. Y entonces viene el siguiente día y más bien decide quedarse ahí. Es que si doy otro paso, lo más probable es que voy a retroceder y voy a seguir retrocediendo. No, asegure cada día dar mínimo 2 pasos hacia adelante. Estoy hablando de manera figurada. Asegure dar mínimo 2 pasos hacia adelante, aunque retroceda 1. Que si empiezas a ser perseverante día tras día en renovar el espíritu de su mente, en adoptar
el sistema del nuevo entrenador en tu mente, va a llegar el momento donde te vas a dar cuenta que diariamente estarás dando hasta 20 pasos y retrocederás solamente 1 o 2. Y tranquilo, mientras estemos en esta tierra vamos a retroceder pasitos. Pero aquí lo que importa no es cuánto retrocedo, aquí lo que importa es cuánto avanzo. ¿Me entendieron eso? ¿Cuánto avanzo? Porque si yo le doy más valor a cuánto estoy retrocediendo a pesar de lo que trato de avanzar, pues el enemigo tiene las de ganar, porque él utiliza la estrategia más eficaz contra el cristiano, y es el desánimo. El desánimo es lo que más usa Satanás para que nosotros no hagamos lo que dijo Pablo en Filipenses 3:13 al 14. Una cosa tengo, y es que voy a dejar lo que queda atrás y me voy a extender hacia lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento. Amados hermanos, todos los que estamos aquí, nos espera un premio en Cristo Jesús. Pues entonces avancemos. Pastor, pero es que volví a caer. Pastor, pero es que volví a meter la llanta en la huella. No importa, pues vuelva a caminar nuevamente, pero hacia adelante, no hacia atrás. Y Dios va a favorecer tu persistencia. Si persistes todos los días bajo el poder del Espíritu Santo, va a llegar el momento, mi amado hermano, mi amada hermana, donde te vas a dar cuenta que avanzar va a ser más fácil que retroceder. Y vuelvo y te digo, y aunque retrocedas, eso no te afectará, te levantas. Porque tú dices, no importa, fallé, pero ya la tengo clara, ya sé qué es lo que piensa mi entrenador de mí. Mi entrenador no espera de mí perfeccionismo. El entrenador lo que espera de mí es comunión con él, ¿sí? Por eso cuando falles, rápidamente busca la manera de estar nuevamente en paz con tu Dios. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la voz del nuevo entrenador, que nos dice, no importa cuántas veces falles, levántate. Levántate porque tu destino es llegar a la meta. Yo ya vencí. Y como yo ya vencí, ahora te doy mi victoria para que la disfrutes. Eso es lo que dice el nuevo entrenador. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El gobierno de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones solo podrá establecerse guardando la palabra de Dios. Y de esto es con lo que voy a terminar esta enseñanza. Así que espérenme un segundito para reforzar esto. No solo entendiendo racionalmente la palabra de Dios. Lo que realmente hará que el reino de Dios se establezca en nuestros corazones es cuando aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Quieres ver la realidad del gobierno de Dios en ti? Obedece lo que Dios dice. No juegues al cristianito de que porque voy a la iglesia ya me siento bien y calmo la conciencia. El verdadero cristiano, cuando ama a Dios, guarda los mandamientos del Señor, obedece la palabra del Señor. Y cuando está frente a una tentación dice, ¿esto agrada a Dios? No agrada a Dios, entonces mejor por acá, ¿sí? Porque ya tiene sabiduría. ¿Para qué voy a meter las llantas de mi vida, ¿sí? Por unas huellas que ya sé hacia dónde me van a llevar. Más bien voy a decidir seguir por el camino que Dios ya me trazó. Salmo 119, versículos 14 al 16, me encantan esos versículos. Dice, me alegré en tus leyes, tanto como en las riquezas. O sea, para el salmista, él miraba una cantidad de oro y decía, no, esto no tiene tanto valor como la palabra de Dios en mi corazón, ¿sí? A ese punto tenemos que llegar, mis hermanos, donde para nosotros sea más valioso lo espiritual que lo material. Versículo 15. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Aleluya. Tercero, les dije que eran 50, mis hermanos. Decida escoger la verdad. Aquí ya nos damos cuenta también de otra responsabilidad impresionante. Entiéndanme este diseño y este principio revelador, mis hermanos. ¿Por qué hay tanta frustración en el cuerpo de Cristo con respecto, por ejemplo, a vencer tentaciones, malos hábitos, a vencer el mal? ¿Por qué hay tanto creyente frustrado? ¿Sabe por qué? Porque el viejo amo nos educó haciéndonos creer que nuestra tarea es ahuyentar las tinieblas. Que nuestra tarea es todo el tiempo mirar, aquí hay tinieblas, vamos a echarlas, vamos a mirar donde hay pecado, que se vaya, ¿sí?
nos enfoca todo el tiempo en ahuyentar las tinieblas. Pero el nuevo amo nos dice: mira, tu tarea no es ahuyentar las tinieblas, tu tarea es encender la luz. Eso es lo que tienes que hacer. Vive apasionado por encender la luz que ahora está en ti, que es Cristo Jesús. Y cuando la luz se enciende, no importa la cantidad de tinieblas que haya. ¿Qué pasa cuando usted prende la luz en un cuarto oscuro? ¿Entiende el principio? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, usted entra a un cuarto oscuro y usted empieza con las manos a hacer así a la oscuridad? ¡Váyanse, váyanse! Hay cristianos haciendo eso, tratando de ahuyentar las tinieblas de su vida para que se vayan, y por eso hay tanta frustración. Encendamos la luz de Cristo en nuestros corazones. Hermanos, nuestra batalla mental la ganamos cuando optamos, cuando escogemos la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Neil Anderson dice algo muy importante. Él es un reconocido ministro, pastor de un ministerio mundialmente conocido como Libertad en Cristo. Y él dice: tenemos tantos creyentes frustrados porque están tratando de hacer lo que Dios ya hizo. Y es cierto. Por eso estamos frustrados, porque nos la pasamos en nuestra buena intención, porque venimos con el cheat del viejo entrenador de que aquí me toca es a mí para sobrevivir, porque mire, si yo no me esfuerzo, si no hago lo mío, si no soy bueno, entonces lo único que voy a recibir es reprimendas, ¿sí? Y yo necesito sobrevivir, yo necesito triunfar, yo necesito lograr mis sueños. Y tenemos un cheat enfocado en que nuestra valoración depende de lo que yo hago. El nuevo amo, ¿qué dice? Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. Solo una cosa es importante: encienda la luz, siéntese conmigo acá, escucha mi verdad, deleítate en mi presencia, y lo demás sucederá. Como cuando prendes la luz, las tinieblas se van. Así que debemos asumir la responsabilidad de elegir nuestros pensamientos. Diga conmigo: debo asumir la responsabilidad de elegir mis pensamientos. Esta es una amonestación poderosísima. Usted la ha leído muchas veces, pero a veces no la ha leído desde esa óptica. Es una amonestación, es una reprensión que el apóstol hace al pueblo de Dios. Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. En la mentalidad hebrea, cuando hay un discurso y ya llega el momento donde dice: bueno, y esto es lo último que voy a decir, no es porque fuera algo ya como la apéndice, no, un pedacito ahí, no. Lo último en la mentalidad hebrea se deja como lo más importante, o lo que se habla al final es lo más importante en la mentalidad hebrea. Aquí Pablo está diciendo: amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y aquí Pablo nos está soltando una responsabilidad, y es: ustedes determinan qué van a pensar. ¿Qué van a pensar? Pastor, pero es que yo no sé por qué vienen pensamientos y yo no soy capaz de trabajar en... ¿Cómo que no? De pronto usted no, pero el Espíritu de Dios sí que está en usted. Entonces te voy a dar una estrategia. Si tienes luchas en tus pensamientos y dices: no sé cómo manejarlos, es que vienen y no sé cómo quitármelos de encima, eso está revelando una debilidad. Hay poca, o mejor dicho, hay poco depósito de la palabra de Dios en tu mente. Hay poca Biblia en tu mente. Entonces hay que trabajar ¿qué? Más Biblia en la mente, ¿sí? Tener más conocimiento, tener más memorización de verdades de la palabra de Dios, porque esa es la herramienta, la materia prima que el Espíritu Santo va a utilizar cuando tú decides atacar tus pensamientos y decir: no, estos pensamientos no. Y entonces cuando usted dice: no voy a permitir estos pensamientos, inmediatamente el Espíritu Santo trae reemplazo. Mira, cámbielos por estos, por las verdades de Dios. Pero si tenemos muy poca palabra, muy poco depósito de palabra en nuestra mente, hermanos, por eso es que el diablo nos vuelve un 8.
Porque al diablo no le afecta absolutamente nada la cantidad de cosas que usted diga, por ejemplo, con las filosofías hoy día humanistas. Es que yo soy todopoderoso, es que yo puedo, es que yo soy capaz, es que nadie me puede vencer. No, todo eso es humanismo y lo inventó el diablo. Pero lo que realmente hace que Satanás tiemble es cuando escucha a un hijo de Dios que toma la palabra que Dios ya habló y se la enfrenta a Satanás. El mismo Cristo lo hizo cuando Satanás lo tentó allá en el desierto, en Judea. ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está, la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, ya vamos terminando. Filipenses 4:8 ya lo leímos. Así que entonces pasemos tiempo con Dios para hallar su paz. Haga lo que hizo María, siéntese a los pies de Jesús y va a encontrar esa paz que su alma necesita, porque la palabra de Dios es luz. Y entonces las oscuridades o las tinieblas van a irse. Y entonces cuando volvamos a la faena diaria de la vida, nuestra tarea es poner nuestros pensamientos otorgados por Dios en acción. Eso que Dios te dijo allá en tu intimidad con Dios, llévatelo como un tesoro. Por eso la práctica de las filacterias, ¿sí? Por eso el Señor dijo, eso lo vamos a ver ahorita al final, dijo, hagan que la ley de Dios esté en sus frentes, ¿sí? Filacterias eran puestas aquí en la frente o también en esta parte del brazo, para que vayan con ustedes en todas partes, donde vayan, al acostarse, al levantarse, cuando estén en la calle, ¿sí? Cuando estén trabajando, que la ley esté todo el tiempo con ustedes. Obviamente el pueblo de Israel lo hizo de manera literal. Ahora, lo que digo con esto, mis hermanos, es que cuando Dios me da una palabra, cuando Dios me dice algo, yo debo tomarla, apropiarme de eso, ¿sí? Y la voy a utilizar en mi día, ¿sí? Voy a utilizarla, y esa palabra puesta en acción es lo que va a hacer entonces que los pensamientos erróneos tengan que ser sujetos, se someten al señorío de Cristo. Y si aplicamos entonces este principio poderoso en nuestra mente, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Filipenses 4:9? Y el Dios de paz estará con nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios esté con nosotros? Déjenme terminar con el cuarto punto, y es: aprópiese de la palabra de Dios, mis hermanos. Aprópiese de la palabra de Dios. No hay otro camino para adquirir una nueva mente, sino por la palabra de Dios. Amemos las Escrituras, como Dios nos lo dijo hace 8 días. Las mentiras de este mundo deben ser reemplazadas por la verdad de las palabras de Dios. Entienda por qué la Biblia está siendo tan, pero tan atacada en este tiempo. Porque Satanás sabe que mientras la iglesia le dé valor a la Biblia como la palabra inspirada de Dios, Satanás no tiene nada que hacer. Pero cuando los mismos creyentes empezamos a darnos, yo no diría que el lujo, sino empezamos más bien a ser irresponsables, en permitir ciertos pensamientos neoliberales, ciertos pensamientos humanistas, para dudar de la inerrancia y de la infalibilidad de las Escrituras, empezamos a recorrer un camino sumamente peligroso para que Satanás haga de nuestra mente un terreno supremamente fértil para sus mentiras. Solamente por la palabra de Dios activa en nuestra mente y en nuestro corazón es que podremos verdaderamente renovarnos, transformarnos. Las mentiras de este mundo tienen que ser reemplazadas por la palabra de Dios. No es suficiente pensar en la Biblia. Necesitamos ir un paso más allá. Necesitamos pensar bíblicamente, porque muchos piensan en la Biblia, pero necesitamos ya adoptar la palabra de Dios en nuestra mente. Esto realmente es sabiduría, porque sabiduría es saber qué dice Dios con respecto a tal cosa diaria que me está aconteciendo. Señor, quiero actuar de acuerdo a tu palabra. Eso es sabiduría. La verdad de Dios debe penetrar en nuestro corazón, y entonces así es como va a generar esa libertad y esa transformación en nuestra vida. Mis hermanos, pasemos más tiempo con la palabra. Dediquemos más tiempo con la palabra. Cuando dedicamos más tiempo con la palabra del Señor, entonces vamos a empezar a ver transformación en nuestra vida. Yo lo reto, hermano, hágalo. Usted de pronto está pasando por una cantidad de cosas y usted dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Necesito que el pastor me ore, necesito que el pastor me dé un consejo. No, mire, yo le digo desde acá, lo reto a que empiece a pasar más tiempo con la palabra del Señor. Relaciónese más con Cristo a través de su palabra. Adopte las verdades de Dios en su mente y se va a dar cuenta cómo va a empezar a haber un cambio, una transformación. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia va a empezar a influir en su mundo pensante. Su mente es la que va a estar todo el tiempo saturada de la verdad de Dios.
¿Cuántos conocen la Shemá judía? Deuteronomio capítulo 6, ¿sí? La Shemá judía, Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Resulta que la palabra Shemá, que habla de oír, el significado literal, me encanta esto, el significado literal de Shemá es oír como para obedecer. Otra vez, ¿qué significa Shemá? Oír como para obedecer. O sea, esto tiene un sentido muy, muy profundo. No es solamente lo que nos pasa a muchos. Ay, sí, tan bonito lo que Dios dice en su palabra, pero chao, me voy y sigo con mi vida tal cual. La Shemá, que es el llamado de Dios a que el pueblo oiga a Dios y su ley, es para que oiga, pero con un espíritu intencional de ¿qué? De que lo que estoy oyendo lo voy a poner por obra. A eso es que se refiere la Shemá, ¿sí? Deuteronomio 6, 4 al 9 dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio, filacterias. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. O sea, en las vallas, allá así como en los políticos, ¿cierto? En las vallas, que se escriban también las verdades de Dios. ¡Qué tremendo! La próxima vez que tengas el privilegio de oír la palabra de Dios, hágalo bajo el espíritu del Shemá. Oír como para obedecer. Así que concluyo haciendo la remembranza de los 4 esenciales que vimos en esta mañana para poder activar una nueva mente. Recuerda, primero, las fortalezas mentales se pueden derribar en Cristo. Diga conmigo, las fortalezas mentales se pueden derribar en Cristo. Lo segundo que vimos es que hay que avanzar diariamente a pesar de. ¿Listo? No se me desanime, mi hermano, pastor, pero es que esto es muy difícil. No, avance, como dicen los llaneros, para adelante es para allá. ¿Sí? Hay que avanzar. ¿En qué? En el establecimiento del gobierno de Cristo en su mente. Pero ¿por qué tengo tantas batallas, tantas luchas? Pues obviamente esa es la confirmación de que estás avanzando en la dirección correcta. Si tienes ataques, si tienes obstáculos, es porque el diablo no está contento, estás escogiendo el camino correcto. Número 3, asume la responsabilidad de elegir tus pensamientos. Ya lo vimos, tienes esa responsabilidad. Nadie puede pensar por ti, tú mismo debes hacerlo. Y en cuarto lugar, no solo piensa en la Biblia, piensa bíblicamente. Recuerda que hay un proverbio, no le recuerdo en este momento, pero dice: tal cual es el pensamiento del hombre, así es él, ¿cierto? Nuestra mente juega un papel preponderante en nuestra misión de ser transformados cada día. La mente, mis hermanos, es la puerta que yo abro a lo que me edifica o que abro a lo que me maldice, ¿sí? Pilas con eso, mis hermanos, la mente. Si yo decido jugar un papel positivo en el manejo de mis pensamientos, voy a avanzar cada día en esta misión preciosa de parecerme cada día a Cristo. Voy a ser cada día como Cristo. Así que no pospongamos más esta responsabilidad personal e individual. Ha llegado el tiempo donde cada uno debe tomar la decisión de ir hacia adelante, de no quedarse estancado, de ir hacia la meta que Cristo nos ha trazado. ¿Sabe cuál es esa meta? El reino de Cristo en nuestros corazones. El reino de Cristo en nuestros corazones. Y ahí es entonces donde vamos a experimentar lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura se refleja acá. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Recibimos en esta mañana con solicitud tu palabra. Esta palabra sencilla, pero a la vez que nos confronta y que nos lleva, Señor, a pensar muy en serio qué está pasando en nuestra mente, qué está sucediendo en nuestro mundo pensante. Ahí está la clave para poder accesar al reino de Dios o mantenernos al margen. Señor, que lo que hoy nos has hablado sea, Señor, un catalizador para que nos lleve, Señor, a tomar decisiones coherentes, decisiones serias,
probablemente estamos comportándonos con nuestro nuevo entrenador como si estuviéramos con el antiguo. Y este nuevo entrenador nos está diciendo de una y de otra manera, y no solamente con palabras sino con actos, nos está demostrando que Él es diferente a ese viejo entrenador. Pero nosotros, porque no hemos querido renovar el espíritu de nuestra mente, consciente o inconscientemente terminamos actuando como antes. Y después nos sentimos frustrados y después decimos, pero ¿por qué no veo el cambio? ¿Por qué si Dios me ama tanto? ¿Por qué si yo veo promesas tan lindas en la Biblia? ¿Por qué veo que mi vida es un caos? Señor, todo comienza con el espíritu de nuestra mente. Que hoy la palabra que nos has entregado nos ayude a tomar decisiones al respecto y nos clarifique áreas sensibles en las que necesitamos definitivamente tomar acción para empezar a experimentar una nueva mente. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén.